que me escuchan de un estudio de los Hebreos. Estamos en el capítulo 8. Vamos por el capítulo 8. En el capítulo 7 se habló del sacerdocio de Melquisedec y qué representa el sacerdocio en el nuevo pacto. Ahora entramos en el capítulo 8, donde nos habla del nuevo, se tiene como subtítulo un mediador para el nuevo pacto, pero vamos a entender realmente qué trata este capítulo. Ahora hablaremos de los pactos. Para hablar y entender el nuevo pacto es necesario ir entendiendo todos los pactos que nos habla la Biblia, desde el comienzo hasta llegar a este punto que nos habla del nuevo pacto. Primero hay que entender que es un pacto. Un pacto está formado por dos partes. Y en un pacto siempre hay un sacrificio. Un pacto siempre consta, un pacto es que tengamos un sacrificio y que tengamos dos grupos que tomen parte de este sacrificio. Dos partes. Siempre sabemos, ¿no?, que en la historia se ha visto, ¿no?, pactos de sangre, pactos que se dan la mano, pactos de dos partes. Siempre son dos partes que se ponen de acuerdo en una alianza. Entonces entendamos los pactos que nos dice la Biblia. Primero, pacto viene de la raíz del hebreo bará, que esto es cortar o comer o tener parte. Hay una palabra que en el hebreo también, que es berit, que esa es la palabra que se utiliza cuando Dios hace el pacto con Noé, y esto significa porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Entonces el pacto es cortar, es comer, es tener parte, es cortar algo. Eso es lo que significa pacto. Entonces, en la Biblia encontramos dos tipos de pacto. Hay un pacto condicional, que es cuando la bendición del pacto depende de que seamos fieles al pacto. Y hay pactos incondicionales, que la bendición del pacto no son dependientes en cualquier cosa que nosotros hagamos. Y los pactos son las señales y nos apuntan en la dirección correcta. Entonces, veamos el primer pacto que nos muestra la Biblia, y es el pacto edénico. Entonces, el pacto edénico es un pacto condicional. ¿Por qué es condicional? Pues, porque Dios proveía todo lo necesario a Adán y a Eva. Entonces, y esto también se lo iba a dar a su descendencia, y estarían en el huerto mientras no comieran de un solo árbol. Esto es una condición. Entonces, si Adán no comía de ese árbol, permanecía en el Edén, pero hay un pacto. Si no comía de ese árbol, una condición. Pero Adán comió del árbol y por esa condición salió del Edén. Ahí hay un pacto. Ahí hay un pacto. Era condicional. Entonces hubo una señal de que no podían entrar en el huerto nuevamente. Había una espada que giraba en el campo. Para poder entrar al Edén, tenía que encontrar el camino donde estaba la espada. Encontramos después de este pacto el pacto adámico. El pacto adámico es un pacto incondicional. ¿Por qué es incondicional? Pues no depende ya del hombre. Fue algo que decretó Dios. Esta es una declaración de cómo las cosas van a ser de ahora en adelante hasta el final de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre se iba a fatigar cuando trabaja. El hombre se fatiga cuando trabaja. Que la mujer iba a tener dolor de parto cuando iba a dar a luz sus hijos. Que Satanás fue maldecido y hubo la promesa del Mesías, ¿no? Este fue un pacto adámico, es incondicional, no depende de Adán. Fue decretos y declaraciones de Dios de lo que iba a acontecer.
Después de este pacto encontramos el pacto noémico. El pacto noémico es otro pacto incondicional. Pues aquí se hace la reafirmación del pacto adámico y el pacto edémico. Las profecías de los 3 hijos de Noé. Y la promesa de no volver a destruir la tierra por agua. Estas son señales. Y la señal de este pacto es el arco iris. Entonces, todos los pactos tienen una señal. La señal del edémico, se lo mencioné, del adámico también, que esas eran las señales de la fatiga, de los dolores de parto. Y ahora la señal del pacto noémico es el arco iris. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Sustituye o destruye el pacto noémico los anteriores? Claro que no. No los sustituye ni los quita. Pues sabemos que todavía sale el arco iris. Ese pacto está vigente, porque hay una señal de ese pacto. Vemos que cuando trabajamos nos cansamos y nos fatigamos. Y las mujeres tienen dolores cuando dan a luz. Esa señal todavía se está. Ese pacto no se ha quitado ni se ha borrado. Y sabemos que nadie está en el Edén. No estamos en el Edén, ese pacto no se ha quitado. Nadie ha entrado al Edén. Esas son señales de que esos pactos son vigentes. El pacto noémico no quita esos pactos anteriores. Entonces ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo. Entonces, esta es la construcción de los bloques de los pactos. Los pactos son transparencias. Son como fotografías, son como imágenes para ilustrar algo, ¿no? Son como los bloques que van ilustrando algo que no quiere mostrar Dios. Cada uno va construyendo detrás del previo y van a crear una mejor imagen que podamos entender. O sea, te va a dibujar las cosas. Dios está tratando poco a poco con el hombre. Por medio de estos pactos va construyendo algo. Hay que ver qué es lo que está construyendo. Porque son como transparencias, son como dibujos que te van ilustrando. Poco a poco te va mostrando algo. Entonces después de este pacto viene el primer pacto abrámico. Y este pacto también es un pacto incondicional. Pues aquí está la promesa de una gran nación y los límites exactos de la tierra prometida. Eso está en Génesis 12:12. Está la promesa al mundo de que bendiciones para aquellos que se alineen con ella y maldiciones para que la rechazan. Génesis 12:3. Y aquí se ratifica el pacto en Génesis 15:17. Está el segundo pacto abrámico, que también es incondicional. Es un pacto donde Dios reafirma el primer pacto y donde a Abraham le fue prometido ser el padre de multitud de naciones. Eso está en Génesis 17:4. Y su nombre fueron cambiados. También está la promesa donde vendría el Mesías a través de su simiente. Eso está en Génesis 22, 17 y 18. Y la señal de este pacto era la circuncisión. ¿No? Aquí hay una señal que es la circuncisión del pacto abrámico. Entonces, viene la pregunta: ¿hizo desaparecer los pactos abrámicos o los pactos anteriores? La respuesta es no. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si te alineas a este pacto de Abraham, también estarás alineándote a los pactos anteriores y aquellos que vendrían. Porque si tú te alineas al pacto, recordemos que la Biblia dice en Gálatas que a Abraham fue prometida el pacto y él es el padre de la fe y somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y estamos alineados al pacto de Abraham. Y si estamos alineados al pacto de Abraham, estamos alineados al pacto de Noé, al pacto que se le fue dado a Adán. ¿En qué sentido? En que vamos volviendo a donde Dios nos quería. No es que vamos a volver a hacer lo mismo que Adán. No es que vamos a volver a hacer lo mismo que se hizo en el tiempo de Noé, sino que vamos a volver. Estamos volviendo a lo que Dios nos tenía preparado en el inicio. Entonces, si nos alineamos con ese pacto, nos alineamos a todos los pactos. A todo, porque hay algo que no cambia en esos pactos. Cambiaron los tiempos y cambiaron las personas, pero hay algo que no cambia en esos pactos y es lo que yo lo quiero llevar por medio de esta enseñanza y de este estudio que se va a hacer. Porque estamos en el estudio de Hebreos 8, porque estamos hablando de nuevos pactos. Quiero introducir esto. Entonces dice: no puedes alinearte un solo pacto, porque un pacto está conectado con el otro, secuencialmente.
y así tener la foto entera. Es como tener una imagen entera, una imagen real de todo lo que Dios está armando a través de los tiempos, ¿no? Y esto lo encontramos en la Biblia. Por eso es importante leer toda la Biblia para entender todo lo que realmente quiere enseñar este capítulo. ¿Qué es un nuevo pacto? ¿Qué está hablando? Entonces, ¿por qué Dios trabaja de esta manera? Porque nosotros somos como niños y tenemos que aprender de un paso a la vez, paso a paso, para poder entender. Porque comprender realmente todo lo que Dios es, para nosotros es casi imposible. Pero Dios nos trata como niños, poco a poco vamos entendiendo, paso a paso vamos entendiendo. Entonces, después de este pacto viene el pacto mosaico. ¿Qué es el pacto mosaico? Es un pacto, ¿no?, que para el tiempo en que la gente, es un pacto que se dio en un tiempo que la gente había olvidado quién era Dios. Habían olvidado quién era, porque habían sido esclavos en Egipto durante mucho tiempo, muchos años. Entonces, este fue constituido sobre todos los pactos anteriores, el pacto mosaico. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que reintroducirse a sí mismo. En la zarza le habló Moisés. Él tuvo que reintroducirse de nuevamente. Entonces, en el Edén no había necesidad de escribir los mandamientos porque había una relación personal. Él hablaba con Adán. Él le decía a Adán y Adán obedecía. Él hablaba con Adán. Adán conocía a Dios. No era necesario reintroducirse, no era necesario escribir los mandamientos. Pero acá es necesario. Porque llegamos a un punto de la historia donde toda la tierra, la gente se había corrompido a tal punto que olvidaron quién era el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Olvidaron su Dios, olvidaron el Dios de sus padres. Había necesidad entonces que Dios se reintroduciera y reintrodujera a ellos. Y por haberse multiplicado tanta la maldad, escribir los mandamientos para que no se le olvidara quién era su Dios y cómo pensaba su Dios, cuál era el carácter de su Dios. Entonces Dios se reintrodujo a su propio pueblo y prácticamente iba a comenzar a construir nuevamente el camino que lo llevaba al Edén, a lo que Dios había hecho del principio para el hombre, ¿no? Pero eran tantos los pecados y las transgresiones que tuvo que escribir los mandamientos. Él le dio unas instrucciones, un tutor. Está en la Torá. Esto es un pacto condicional. ¿Por qué condicional? Porque Él le dijo, si no obedeces mis estatutos, no me serás pueblo mío. Si obedeces mis estatutos, serás pueblo mío. Por eso que hubieron muchos egipcios que formaron parte de Israel. ¿Por qué? Aceptaron los estatutos de Dios y fueron parte del pueblo de Dios. Esta era la condición para que fueran pueblo de Dios. Seguir los estatutos de Dios. Por eso que en el tiempo de Egipto, cuando salieron, muchos de ellos, casi la mayoría, no entraron a la tierra. Bien, entonces viene otra pregunta, la misma pregunta. Este pacto tampoco quitó los pactos anteriores. Seguimos viendo eso. Pues tampoco los quitó. Después viene el pacto davídico. Este pacto es incondicional. Pues aquí se le prometió que su descendencia, a David, Dios le prometió a David que su descendencia, su linaje, siempre ocuparía el trono. También se le prometió que la casa o el linaje de David perduraría para siempre. Y que el Mesías vendría de la casa de David. Estos pactos, todos los pactos se van construyendo uno encima del otro. Van construyendo una imagen, van construyendo un carácter, van construyendo algo que Dios quiere mostrar en el pasar de los tiempos, algo quiere llevar. ¿Y a qué es esto? ¿A qué te quiere llevar Dios? Pues cada pacto va construyéndose uno encima del otro y nos lleva al nuevo pacto. El pacto que estudiaremos hoy. Entonces, este pacto fue mencionado en Jeremías 31. No podemos hablar del nuevo pacto si no mencionamos Jeremías 31. Capítulo 31, versículos del 27 en adelante, que es el que utiliza el escritor de los Hebreos como referencia en este pasaje
donde habla de un mediador del nuevo pacto. ¿Pero qué es el nuevo pacto? Pues vuelvo lo digo, un pacto es que tengamos un sacrificio y que tengamos dos partes, dos grupos, y que ambas partes tomen de ese sacrificio. Entonces, ¿qué pasa aquí? La Biblia dice, yo le enseñé en el capítulo anterior, Hebreos 7, versículo 2 dice, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. Pero aquí hay algo que no se está interpretando correctamente porque no es la traducción correcta. La palabra aquí para cambio de ley es la palabra metatifin. Y esto es comparar, poner algo al lado de otra cosa. Algo al lado de algo. Entonces, aquí yo le enseñé la vez pasada. Aquí lo que está enseñando es que estás poniendo algo al lado de otra cosa. ¿Qué es un pacto? No hay que confundir la ley con un pacto. El pacto está formado por dos partes. Y es el mandamiento de Dios, en el Antiguo Testamento, el mandamiento de Dios y el sacerdocio. El mandamiento de Dios, que representa la parte de Dios, y el sacerdocio, que representa la parte del hombre. Pero, ¿por qué este pacto no perfeccionaba? Como lo dice el capítulo anterior, yo le enseñé. Si quieres ver el video, es bueno que entienda. ¿Por qué no perfeccionaba? No por los mandamientos de Dios, sino porque el sacerdote era hombre mortal y moría, y este pecador no podía cumplir la ley, era imperfecto, y esta persona imperfeccionaba el pacto, no los mandamientos. No imperfecciona los mandamientos son perfectos, pues el mandamiento es el carácter de Dios. Esta es la parte que no cambia en ninguno de los pactos que yo mencioné. Porque cuando Dios habló a Adán, Él mostró su parte, su carácter. Esta es su perfección. El que imperfeccionó ese pacto fue Adán. Cuando habló con Noé, Él mostró su carácter. Esta es su parte, esta es la parte que no cambia, esta es firme, esta es su perfección. El que hizo mal fue el hombre en el tiempo de Noé. Y Noé también no pudo perfeccionar ese pacto porque Noé no es perfecto, es un hombre pecador. Cuando hizo el pacto con Adán, él mostró su carácter, eran su misma palabra y era Adán un hombre imperfecto. Cuando habló con Moisés, él le mostró ahora, lo escribió. Ahora pudo escribir su carácter, su forma de ser, su pensar, sus mandamientos que no cambian, son sus mandamientos de justicia. Estos mandamientos no cambian, estos son firmes. Esta es la parte perfecta de todos los pactos, pero ningún pacto se perfeccionó. ¿Por qué? Solamente había una parte perfecta y una parte imperfecta que representaba al hombre, que eran los sacerdotes levíticos. Entonces, ¿qué pasó? Metatifemi, colocar una cosa al lado de la otra. Este es comparar. Ahora lo que está diciendo es, ahora quita el sacerdocio levítico y pon el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es este sacerdote? El sumo sacerdote, que es el énfasis de toda esta escritura, que es nuestro Señor Jesucristo, que perfecciona la ley, que perfecciona el mandato, que perfecciona el pacto, no que perfecciona los mandamientos. Él es el mandamiento, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el pacto. Él hizo el pacto perfecto, porque hay perfección ahora aquí y perfección acá. Él cumplió esta parte. Él es perfecto. Esto es lo que enseña el capítulo 7. Y esto es lo que te va a mostrar ahora el capítulo 8. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando este capítulo? ¿De qué está hablando el libro de los Hebreos? No se enfatiza en los pactos, se enfatiza en el sacerdocio del Señor Jesucristo. Esta es la parte que no cambia. Este es el nuevo pacto. Que el Señor Jesucristo vino y quitó el sacerdocio nada más. Pero no quitó los mandamientos. No quitó los mandamientos. ¿Cuál es la parte que ha perdurado firme entre los pactos? El carácter de Dios. Era el mismo carácter cuando estaba Adán. Era el mismo carácter cuando estaba Noé. Era el mismo carácter cuando estaba Abraham. Era el mismo carácter con Moisés. Era el mismo carácter con David. Es el mismo carácter de Dios. Dios no cambia. Cambió el sacerdocio. ¿Por qué? Era necesario para nosotros. Porque el sacerdocio es el que nos representa. La Biblia dice en Hebreo, lo enseñé, que el sacerdocio es tomado de los hombres
a favor de los hombres. Y por eso el Señor Jesucristo tenía que venir como hombre para estar a favor de los hombres, pero tenía que ser perfecto. Y este sacerdocio es eterno. Esto es lo que enfatiza este pasaje. Ahora, comencemos al estudio entonces. Quería introducir esto para que entendiéramos qué son los pactos. Un pacto consta de dos partes. Una parte que representa la de Dios y la que representa al hombre. Y demos gracias que Dios se hizo hombre para representar la parte del hombre y Él también tiene su parte. Ahora la parte que representa al hombre es Jesucristo. Y mira lo que dice, versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Es lo primero que menciona porque es el tema principal. Es el énfasis de todo este libro, de esta carta. Dice, este es el énfasis de toda esta carta, ¿no? Y la responsabilidad del sacerdote es lidiar con el pecado. Jesucristo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Él lidia con tu pecado delante del Padre, porque esa es su función como sumo sacerdote, interceder por ti. Y solamente lo hizo una sola vez con un solo sacrificio, no como los sacerdotes levíticos que tenían que ir una y otra vez. Esto era mortal y morían y eran imperfectos. Por eso la Biblia dice que el antiguo no podía perfeccionar, no por los mandamientos, sino por el sacerdocio. Ahora demos gracias a Dios que tenemos un sacerdocio perfecto y eterno. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿No? Dice versículo 2, dice, ministro del santuario, estas cosas santas, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Esto es importante. No por manos humanas. Es necesario que esto no lo hubiera hecho el hombre, porque el hombre es imperfecto, no puede perfeccionar. No puede perfeccionar. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario también tenga algo que ofrecer. Entonces, esta es la parte que favorece al hombre. Esta es la parte que representa al hombre delante de Dios, que es el sumo sacerdote, es el que presenta la ofrenda. Y él presentó una ofrenda, una y para siempre. Esto también lo enseña Hebreos 10. Cuando vayamos a Hebreos 10, entenderemos que es Dios. Dios mandó a su Hijo y su Hijo solamente hizo una ofrenda y para siempre, y es suficiente su obra. No necesitamos más obra para la salvación. No necesitamos más obra para estar delante de Dios, del Padre, porque el Señor Jesucristo, el Hijo, hizo una y suficiente ofrenda y sacrificio para siempre y eterna. Aleluya. Entonces, el versículo 4 dice, así que esto es, pero si está fuera, así que si estuviese sobre la tierra, ¿no? Pero si fuera, esto es lo que quiere decir, pero si fuera de la tierra, ¿no? Ni siquiera sería sacerdote. Pero si fuera de este mundo, eso es lo que está diciendo aquí. Si fuera de este mundo, si el Señor Jesucristo hubiera sido de este mundo, pecador, Él fue hombre, Él se hizo hombre. Si tú no lo aceptas como hombre, estás negando el sacerdocio. Pero Él está diciendo, si fuera de este mundo, o sea, si Él fuera pecador, si Él fuera de la simiente de Adán, si viniera con la sustancia pecaminosa, entonces dice, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque ya había sacerdote levítico. Si hubiera venido un sacerdote imperfecto, si el sacerdote del Señor Jesucristo hubiera sido imperfecto, ¿para qué lo hubiéramos necesitado si ya teníamos lo imperfecto y lo levita? Pero no dice esto. Aquí dice, ni siquiera fuera sacerdote, habiendo ya un sacerdocio que representara las ofrendas según la ley. Entonces, ¿por qué? Porque ya habían levitas. Pero demos gracias a Dios que Él no era de este mundo, Él vino del Padre. El Hijo del Hombre, porque nació
del hombre, pero es el Hijo de Dios. Esa es la ventaja. Él es Dios, Él se hizo hombre, Él no vino por medio de la corrupción, Él vino de la simiente de los santos. Aleluya, porque Él es santo. Versículo 5 dice, los cuales sirven a los que es figura o sombra, esta es tipología. Dice, a los que sirven, estamos hablando de los levitas, dice, los que sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te está mostrando en el monte. Esto es un patrón. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un patrón de lo que Dios quería llevar por medio del Mesías, por medio de su Hijo. Esto es una tipología. Todas las cosas que Dios le mostró a Moisés era la forma en que se adoraba. Pero ahora el Señor Jesucristo mora en nosotros y esas cosas celestiales ahora están en nosotros. Y vamos a vivir esas cosas. Ya no es necesario los rudimentos. Ahora podemos vivir esas cosas. Pero lo importante es tener en cuenta de que su carácter no cambia, sus mandamientos, sus leyes de justicia no cambian. Eso tenemos que tenerlo siempre. Y ese es el nuevo pacto. Lo vamos a ver más adelante, dice. Pero ahora, tanto mejor, esto es superior. Esto es lo que significa, tanto mejor es superior. Por ahora, superior ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora aquí estamos entrando a lo que es el nuevo pacto. Y no está mencionando lo que es el nuevo pacto, dice, por ahora tanto mejor, superior ministerio es el suyo. ¿Por qué? Porque su sacerdocio es del orden de Melquisedec, es un sacerdocio superior. No el que sea Melquisedec, porque como algunos, él es el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Él es el emisario, él es el jefe de los sacerdotes, que son de la orden de Melquisedec. Tú y yo somos de esa orden. Entonces, sin defecto es este ministerio, sin defecto es este sacerdote. Esto que dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿no? Voy a leer de nuevo en el versículo 6 para explicar algo. Dice, por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, es un mejor ministerio. Se está hablando del sacerdocio, está hablando como sacerdocio, que es el mediador. Esta es la parte que necesitaba el hombre para estar ante Dios. Esto es superior. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo sacerdocio. Este es el nuevo pacto. ¿Qué cambió en el pacto nuevo? El sacerdocio. Tengo los mandamientos perfectos y ahora tengo un sacerdocio perfecto, sin defecto, como dice aquí en el 7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, cuando habla de sin defecto, está hablando de los israelitas levitas. Ese es el defecto que tenía el antiguo pacto, no los mandamientos, el sacerdocio. Dice, si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar el segundo. Si ellos hubieran sido perfectos, no era necesario que viniera el Señor Jesucristo. Pero como aquellos eran imperfectos, era necesario que viniera el Señor Jesucristo. Porque la parte imperfecta, la parte que no perfecciona, es la parte que tenían del hombre. Pero Él se hizo hombre para ser perfecto y representarnos. Gloria a Dios. Entonces, esta es la parte que imperfecta. ¿Por qué hablo de eso? Dice Romanos 7:12 que el mandamiento es espiritual, justo, bueno. Miren lo que dice Romanos 7:12. Dice, Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es que el mandamiento es santo, justo y bueno? Y unos dicen que la ley se abrogó, que los mandamientos ya no, eso no es así. Hay que interpretar la Biblia bien. Cada texto es interpretado por su contexto. No podemos interpretar a la Biblia
a lo alegórico, no se puede. Entonces, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque esta es la parte que viene de Dios. Pero el antiguo pacto no era perfecto. ¿Por qué? Porque los hombres eran imperfectos. Sigo leyendo, dice, viene la parte interesante. Porque respondiéndolos, dice, cuando habla de esto, está refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Hace referencia a Jeremías 31, que es lo que dice: he aquí vienen días, este es Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ¿no? Estableceré, esta es la palabra sun, en el hebreo, en el griego es sun. Esta palabra significa completar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En el hebreo dice que él está en el griego, perdón, que él vino a completar a la casa de Israel. Él vino a completar ese pacto. Él vino a hacer un pacto nuevo. Él vino a completar lo que hacía falta. Lo que no podían completar los hombres, los sacerdotes levíticos, él vino a completar. Estableceré con ellos, o sea, completaré con ellos, con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto. Entonces, esta palabra es completar. ¿Qué completaría? Pues, pondría la parte que faltaba para perfeccionar el pacto, que no pudo perfeccionar Adán. Esta es la parte que no pudo perfeccionar Adán. Esta es la parte que no pudo completar Noé. Esta es la parte que no pudo completar Abraham. Esta es la parte que no pudo completar Moisés. Esta es la parte que no pudo completar los levitas. Solo Cristo es el que complementa a su pueblo. Es Cristo solamente quien complementa el pacto. Es solamente Cristo que complementa los mandamientos, los pensamientos, el carácter de Dios. Como hombre, solamente Jesús complementa esto. No lo complementó Adán, él falló. No complementó Noé, no lo complementó Abraham, no lo podía complementar Moisés ni los levitas. Era necesario que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para que te completara. Esto es lo que quiere enseñar esto aquí. Entonces, hay algo interesante. En Jeremías 31 hay, sabemos que el hebreo, en el griego, esto está escrito en el griego, y esto fue tomado del Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento es hebreo. Y cuando hacemos referencia y hacemos una comparación, sabemos que hay ciertas diferencias, porque esto fue tomado de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción que hicieron los eruditos judíos antes de la llegada del Señor Jesucristo, siglos antes, para traducir el texto masorético al griego. Entonces, al hacer esta traducción, hubieron muchas diferencias con el mismo concepto, pero hubieron unas variaciones de la forma de escribir y la forma de decirlo. Por eso que vemos diferencia cuando comparamos que hay una referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo. Es por eso, porque está en la Septuaginta. Entonces, ¿por qué digo esto? Bien, es bueno interpretarlo del griego, pero si sabemos que es tomado del hebreo, interpretémoslo del hebreo. Y en el hebreo hay una palabra que es Hadash, que es para nuevo, que es el nuevo pacto. Pero hay una palabra muy interesante que es una preposición. Cuando dice, haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, esta preposición es la palabra et, y esto significa cercanía. Él está diciendo, yo estaré cerca de la casa de Israel, yo estaré cerca de la casa de Judá. Es importante porque las palabras hebreas tienen mucho significado. Y la palabra karat, que es consumir, que esta palabra es utilizada también para pacto. Y esta palabra es cortar carne y pasar a través de los pedazos. Eso es lo que significa para pacto. También está la palabra que mencioné antes, berit, que es prácticamente lo mismo. Entonces, se utilizan estas dos palabras en este texto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Él establecería y se haría cerca a nosotros, a su pueblo. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo, tú formas parte de su pueblo. Ahora, esta palabra es una promesa para su pueblo. No hay que ignorar esto. Leamos bien lo que está diciendo. Es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Aquí está hablando de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur. Esta promesa es para ellos, de que para el fin, para la edad
del reino, cuando el Señor Jesucristo hará volver la casa de Israel, que está dispersa en las naciones, ellos van a ser cercanos a ese pacto. Ellos van a ser cercanos a Dios. ¿Cómo? Con lo que dice en el versículo siguiente, que Él introduciría las leyes en el corazón y en nuestras mentes. Él va a introducir las leyes en su corazón y en su mente. Va a estar cerca de ellos. Ya no estará por tabla, sino va a estar adentro de ellos. Va a vivir en ellos. Este es el pacto que hará. Entonces no podemos enseñar como algunos enseñan de que ya Dios no tiene nada que ver con Israel. No, este pacto es para ellos. Esta promesa es para ellos. Tú y yo vinimos a los pies de Cristo por su misericordia, porque aceptamos esto. Ahora, si hablamos de un nuevo pacto, los gentiles no tenían pacto. Entonces podemos decir de que este no es un nuevo pacto para nosotros, este es un pacto para nosotros. El nuevo pacto es para ellos, porque ellos tenían un antiguo pacto, ellos eran el pueblo de Israel. Entonces, al pueblo de Israel se les puede decir que ellos tienen un nuevo pacto. Las cosas se entienden por sentido común. Si nosotros no éramos del pueblo de Israel y aceptamos al Señor Jesucristo, el nuevo pacto para nosotros es un pacto, el mejor pacto, porque tenemos al mejor sacerdocio. Pero para Israel sí es un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos viven un antiguo pacto. Para ellos salir de ese pacto necesitan uno nuevo. Entonces es importante cuando se habla de un nuevo pacto saber qué se refiere a la casa de Israel y a la casa de Judá. Sabemos algo, no olvidemos algo, esto está escrito para los hebreos. Este es el libro de los hebreos. Ahora, eso no quiere decir que no, pues digo, somos hijos de Dios, estamos en ese pacto. No, pero para ellos es nuevo pacto, porque ellos tenían el antiguo pacto. Entonces, no como el pacto que hice con sus padres al día que los tomé de la mano para sacaros de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Este es el problema aquí. Este es el problema aquí. ¿Cuál es el problema? De que ellos no podían cumplir los mandamientos, ¿no? Esto es no de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo con esto porque ellos no cumplían los mandamientos. Entonces, ¿por qué no permanecieron? Bueno, porque no cumplían los mandamientos. Este era el gran problema que hubo aquí, ¿no? Entonces, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora está hablando de la casa de Israel, el reino del norte. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Ahora, cuando habla de leyes, sabemos que está hablando de los mandamientos. Pondré mis mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos? Los mandamientos de justicia. Los 10 mandamientos, los mandamientos de justicia. ¿No? Mis leyes, sus deseos, su mandamiento, la parte perfecta de los pactos. Esta es la parte perfecta de los pactos que nadie pudo cumplir. Este es el pacto donde sus mandamientos entran en nosotros de todo. Que su voluntad esté en nosotros, sus leyes de justicia. Esta es la parte. Este es el mejor pacto porque sus leyes ya no van a estar en tabla, van a estar en nosotros. Entonces sigue diciendo. Dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es redención. Siempre que tú escuchas esta frase, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, esto es redención. Versículo 11 dice, ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Esto es misericordia, y nunca más me acordaré de sus pecados. Propicio, esto es misericordia. ¿Y a qué nos hace referencia esto? A Melquisedec. Si escuchaste el estudio del capítulo 7, son 2 partes. Hablé de Melquisedec y enseñé
que Melquisedec fue un pacificador en una guerra de familias. Abraham y Kedorlaomer, ellos eran parientes por medio de Sem. Entonces, ¿qué hizo Melquisedec? Melquisedec hizo una ofrenda Melquisedec dio una ofrenda de pan y de vino, y Abraham dio el diezmo. Esta era una ofrenda de paz, ¿no? Una ofrenda de paz en una disputa familiar. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está haciendo lo mismo. Jesucristo vino a hacer lo mismo, vino a hacer una ofrenda de paz. ¿Para qué? Para unir a dos hermanos. Entonces, esto es misericordia, por eso estamos y debemos ser proclamadores de justicia. Debemos ser pacificadores, porque dice la Biblia que los pacificadores eran hijos de Dios. Estos serán llamados hijos de Dios. Pues estamos en la orden de Melquisedec, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de esa orden. De todos los que practican la justicia y viven la justicia. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta palabra iniquidades significa contra de la ley. Todo lo que es iniquidad es contra de sus mandamientos, es contra de su voluntad, es contra de lo que Él es. Versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando del sacerdocio. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está hablando de el sacerdocio. Está hablando de los sacerdotes levíticos, que en el capítulo anterior enseñé de que ellos morían y no eran eternos. Pero ahora el Señor Jesucristo, Él no muere, Él es eterno, Él es sacerdocio por excelencia. Que yo no estoy enseñando de que la salvación es por medio de la ley, que la salvación es por medio de los mandamientos, no, de ninguna manera. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta es la buena nueva, que el Señor Jesucristo murió para que tú creyeras en Él y fueras salvo. Pero después de que ser salvo, Él entonces perfeccionarte. ¿Por medio de qué? Por medio de sus mandamientos. La ley no podía perfeccionarte. Los mandamientos no pueden perfeccionarte, te perfecciona Cristo, te perfecciona. Pero mirando a qué? Mirando sus mandamientos. Mirando sus mandamientos. Él es el sacerdote perfecto, Él te perfecciona a ti. Mirando sus mandamientos. Él es la palabra. No puede ser perfeccionado si no mira su mandamiento. Antes, ¿para qué fue dada la ley en aquel tiempo? Para revelar el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque mientras ella no esté en ti, ella no puede perfeccionarte. Ella no puede, tú no puedes ver la perfección, solamente tú vas a poder ver el pecado. Pero ahora que Cristo está en nosotros, su mandamiento está en nuestro corazón y en nuestra mente, ahora ya ella no te muestra el pecado solamente, sino te muestra el carácter de Dios y vas perfeccionándote en sus mandamientos. Entonces, ¿qué enseña este capítulo? ¿Qué es el nuevo pacto? El pacto que habla es simplemente el cambio del sacerdocio, porque el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios siempre estuvo con Adán, siempre estuvo con Noé, siempre estuvo con Abraham, siempre estuvo con Moisés, siempre estuvo con David, y está con nosotros. Dios no cambia su carácter. Si alguien te enseña que Dios cambia su carácter, huye de esa enseñanza. Pues Dios no cambia su carácter. Dios cambió al hombre que no podía perfeccionar, porque el hombre administraba lo perfecto, el imperfecto administraba lo perfecto, no podía. Este hombre no podía perfeccionar a los demás, pero el Cristo de la gloria no perfecciona, gloria a Dios por eso. Este es el estudio de hoy, Hebreos capítulo 8. Espero que te haya sido de edificación. Recuerda siempre, eres salvo por fe, pero tu fe, después que tú eres parte de la fe, entonces tu fe obra según los mandamientos de Dios. Y esos son los frutos que da tu salvación. Recuerda que ese es el pacto. Demos gracias a Dios por eso. La paz de Cristo.